$50,000 por el tratamiento completo, señora Montero. Las palabras del doctor resonaron en la pequeña oficina del Hospital San Rafael mientras Isabela apretaba el sobre con los resultados de su hija contra su pecho. «Debe haber alguna otra opción», suplicó Isabela, consciente de que su salario de enfermera apenas alcanzaba para mantener a Luciana y pagar el alquiler de su modesto apartamento. «Lo siento, pero el tratamiento para la condición autoinmune de Luciana es muy específico. Sin él, el doctor Ramírez se ajustó las gafas, incómodo. Le doy 3 meses, máximo». Isabela salió de la oficina tambaleándose. Se apoyó contra la pared del pasillo, respirando profundamente para contener las lágrimas. No podía derrumbarse, no cuando le tocaba turno nocturno en pediatría. «Mami». La voz de Luciana la trajo de vuelta a la realidad. Su pequeña de 6 años la miraba desde la sala de espera, donde la cuidaba una de las enfermeras auxiliares. «¿Ya nos vamos a casa?» «Todavía no, mi amor. Mamá tiene que trabajar esta noche. Te vas a quedar con la tía Carmen. ¿Está bien?» Mientras acomodaba a Luciana en el taxi que la llevaría a casa de su mejor amiga, Isabela hacía cálculos mentales. Incluso vendiendo el auto usado y empeñando las pocas joyas que le quedaban de su madre, no llegaría ni a la 1/4 parte del costo del tratamiento. El turno nocturno comenzó como cualquier otro, hasta que las puertas del área de pediatría se abrieron para dar paso a un hombre en traje oscuro. Isabela, quien organizaba medicamentos en el puesto de enfermería, levantó la vista. «Buenas noches». Su voz era profunda y controlada. «Busco a la jefa de enfermeras». «La supervisora no está en este turno», respondió Isabela, notando el elegante corte de su traje y su presencia imponente. «¿Puedo ayudarlo?» «Soy Mateo Andrade», se presentó, extendiendo una tarjeta de presentación. «Vengo por la donación al ala pediátrica». Isabela tomó la tarjeta, reconociendo el nombre de una de las constructoras más importantes de Medellín. Mientras buscaba el archivo correspondiente, Mateo observaba el área con atención. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó casualmente. 5 años, respondió Isabela sin levantar la vista de los documentos. «¿Le gusta?» «Es mi vocación». Esta vez sí lo miró, aunque últimamente... «¿Sí?» Isabela dudó, pero algo en su mirada la animó a continuar. «Últimamente me pregunto si el amor por lo que haces es suficiente cuando la vida te pone pruebas imposibles». Mateo la observó con intensidad. «¿Cómo cuáles?» «Como tener una hija enferma y no poder pagar su tratamiento». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Se ruborizó. «Disculpe, no debí...» «Al contrario». Mateo se inclinó sobre el mostrador. «Me interesa. ¿Podríamos hablar en un lugar más privado?» Isabela miró el reloj. «Tengo descanso en media hora. La espero en la cafetería», respondió él. Y antes de marcharse agregó: «Señorita Isabela, Isabela Montero». «Isabela», repitió él como saboreando el nombre. «Creo que tengo una propuesta que podría interesarle». Mientras lo veía alejarse, Isabela no podía imaginar que esa conversación cambiaría su vida para siempre, ni que el elegante empresario que acababa de conocer guardaba más secretos de los que podía imaginar. La cafetería del hospital estaba prácticamente vacía cuando Isabela llegó. Mateo Andrade la esperaba en una mesa apartada con 2 tazas de café humeantes. «Puntual», comentó él señalando la silla frente a él. «Por favor». Isabela se sentó notando que había aflojado su corbata y se había quitado el saco. «Señor Andrade, tengo solo 20 minutos. Mateo, por favor, y serán suficientes». Empujó una de las tazas hacia ella. «Me dijeron que tu hija tiene una enfermedad autoinmune». «¿Quién le dijo eso?» «Tengo contactos en el hospital. También sé que necesitas $50,000 para su tratamiento». Isabela se tensó. «No entiendo qué tiene que ver esto con usted». «Todo». Mateo se inclinó hacia adelante. «Quiero ayudarte». «¿Por qué?» «Porque puedo, y porque tengo una propuesta que nos beneficiaría a ambos». Isabela tomó un sorbo de café, ganando tiempo. «Lo escucho. Cásate conmigo». El café se atoró en su garganta. «¿Qué?» «Es simple. Nos casamos. Yo pago el tratamiento de tu hija y todos los gastos relacionados. A cambio, necesito una esposa presentable para mejorar mi imagen corporativa». «Está loco». «Estoy siendo práctico. Tú necesitas dinero, yo necesito una familia para cerrar ciertos tratos comerciales. El matrimonio sería por 2 años, con opción a divorciarnos antes si así lo decidimos».
Y mi hija. Vivirían en mi casa, por supuesto. Tendrías tu propia habitación. Luciana recibiría la mejor educación, además de su tratamiento médico. Isabela se levantó. No puedo venderme así. No es venderse. Mateo también se puso de pie. Es un acuerdo entre adultos. Podrás seguir trabajando si lo deseas. Tendrás tu independencia. Solo necesito tu presencia en eventos sociales y tu firma en algunos documentos. ¿Por qué yo? Eres perfecta, educada, profesional, madre dedicada. Exactamente lo que necesito para convencer a mis inversionistas de que he sentado cabeza. Isabela miró su reloj. Mi descanso termina. Toma. Mateo le extendió una tarjeta. Piénsalo. Te doy hasta mañana. ¿Por qué la prisa? Porque vi el expediente de tu hija. No tiene mucho tiempo, ¿verdad? Las lágrimas amenazaron con brotar. No. Llámame cuando decidas. Cualquier hora. Isabela regresó a su puesto, la tarjeta quemando en el bolsillo de su uniforme. Durante el resto de su turno, las palabras de Mateo resonaban en su mente mientras atendía a los pequeños pacientes. A las 6 de la mañana, cuando terminó su turno, fue directamente a casa de Carmen. Encontró a Luciana con fiebre alta. Empezó hace una hora, explicó Carmen preocupada. Ya le di el medicamento, pero... Isabela abrazó a su hija ardiendo en fiebre. Sintió su respiración agitada, vio las manchas en su piel, sacó la tarjeta del bolsillo. Carmen, ¿me prestas tu teléfono? Marcó con dedos temblorosos. Un tono, 2. Isabela, la voz de Mateo sonaba completamente despierta. Acepto, dijo ella, mientras las lágrimas finalmente corrían por sus mejillas. Acepto casarme contigo. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo. Pasaré por ti en una hora. Prepara lo necesario para ti y Luciana. Cuando colgó, Carmen la miraba boquiabierta. ¿En qué te estás metiendo, Isabela? En lo que sea necesario para salvar a mi hija. Mami, es como un castillo, exclamó Luciana, cuando el ascensor privado se abrió directamente en el penthouse de Mateo. Isabela apretó la mano de su hija, igualmente impresionada por los ventanales del piso al techo que mostraban toda la ciudad de Medellín. El apartamento ocupaba todo el último piso del edificio más exclusivo del poblado. María les mostrará sus habitaciones, anunció Mateo, señalando a una mujer de mediana edad que esperaba discretamente. Yo tengo una reunión, pero regreso para la cena. ¿No podemos comer los tres juntos?, preguntó Luciana con inocencia. Mateo se detuvo en seco, como si las palabras de la niña lo hubieran golpeado. Se giró y se agachó a su altura. Por supuesto, cancelaré mi reunión. Isabela observó el intercambio con sorpresa. Era la primera vez que veía una grieta en la fachada profesional de Mateo. María las guió por el apartamento. Esta es su habitación, señora. Isabela, por favor. Como diga, señora Isabela. Y esta, abrió otra puerta, es para la niña. Luciana corrió dentro y soltó un grito de alegría. La habitación parecía sacada de un cuento de hadas, con una cama con dosel, un área de juegos y hasta un pequeño escritorio para estudiar. ¿Cuándo? Isabela no terminó la pregunta. El señor Andrade lo ordenó todo ayer, respondió María. Trabajaron toda la noche para tenerlo listo. Mientras Luciana exploraba su nuevo reino, Isabela desempacó las pocas pertenencias que habían traído. Sus viejos jeans y uniformes de enfermera parecían fuera de lugar en el amplio vestidor lleno de ropa nueva. El doctor vendrá mañana para la primera evaluación, informó Mateo durante la cena. También contraté una tutora para que Luciana no se atrase en sus estudios durante el tratamiento. Sobre el trabajo, comenzó Isabela. Puedes seguir en el hospital si quieres, respondió él, limpiándose los labios con una servilleta. Pero necesito que asistas a algunos eventos sociales conmigo. ¿Como tu esposa? Como mi esposa. La palabra flotó entre ellos, pesada de significado. Luciana, ajena a la tensión, devoraba su postre. ¿Y cuándo nos casamos?, preguntó Isabela. El viernes. Será una ceremonia pequeña, solo lo necesario para legalizar todo. Tan pronto, el tratamiento de Luciana debe comenzar cuanto antes. Isabela asintió, mirando a su hija. Luciana ya se veía mejor, más animada, como si el simple cambio de ambiente la hubiera fortalecido. Mami, llamó Luciana. ¿Ahora el señor Mateo es mi papá? El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Mateo fue el primero en recuperarse. Puedes llamarme como te sientas más cómoda, Luciana.
respondió con suavidad. Lo importante es que te pongas bien. Esa noche, acostada en su nueva cama king size, Isabela se preguntó en qué se había metido. El sonido de la ciudad llegaba amortiguado a través de los cristales blindados, tan diferente al ruido constante de su antiguo barrio. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Mañana a las 9 a.m. Viene mi abogado con los documentos del matrimonio. Descansa. Formal, directo como todo en él. Sin embargo, Isabela no podía quitarse de la cabeza la forma en que había mirado a Luciana durante la cena, como si algo en su hija hubiera tocado una fibra sensible en el impenetrable empresario. ¿Antigüedades?, preguntó Isabela, sosteniendo una caja que encontró mientras organizaba sus cosas en el vestidor. El señor guarda algunas cosas viejas ahí, respondió María dudando. Quizás sea mejor no... Pero Isabela ya había abierto la caja. Entre papeles amarillentos y fotografías viejas, un anuario universitario llamó su atención. Lo sacó con cuidado, notando que era de la Universidad de Antioquia. «Mami, mira lo que encontré». Luciana entró corriendo con un álbum de fotos. «Hay muchas fotos de cuando eras joven». Isabela dejó caer el anuario. «¿Qué?» «En el estudio de Mateo», explicó Luciana mostrándole el álbum. «Estabas muy bonita en la universidad». Con manos temblorosas, Isabela tomó el álbum. Efectivamente, eran fotos de sus años universitarios. Ella en la biblioteca, en la cafetería, en el patio central. «¿Por qué tiene Mateo estas fotos?», murmuró. «Señora Isabela». María intentó tomar el álbum. «El señor no qué, María». La voz de Mateo resonó desde la puerta. «Déjanos solos, por favor». María salió rápidamente. Luciana, sintiendo la tensión, se escabulló tras ella. «¿Me has estado investigando?», preguntó Isabela, sosteniendo el álbum como evidencia. «Sí». La sinceridad de su respuesta la desarmó. «¿Por qué?». «Negocios. Necesitaba saber todo sobre ti antes de proponerte el trato. Todo, tu historial laboral, tu situación financiera, tu pasado». «¿Mi pasado?». Isabela hojeó el álbum. «Estas fotos son de hace años, algunas incluso antes de que naciera Luciana». Mateo se acercó y tomó el álbum de sus manos. Lo cerró con cuidado casi reverencial. «La información es poder, Isabela. No me gusta dejar nada al azar». «¿Y qué más descubriste en tu investigación?». «Todo lo importante». ¿Cómo qué? «Como que trabajaste 2 empleos durante tu embarazo, que rechazaste la ayuda del padre de Luciana, que vendiste tu auto para pagar el primer tratamiento». «Basta». Isabela levantó una mano. «¿Por qué yo? De verdad. Con tu dinero podrías haber elegido a cualquiera». Mateo guardó silencio un momento, como midiendo sus palabras. «Porque eres real, auténtica. Todo lo que necesito para que este matrimonio sea creíble». ¿Solo por eso? ¿Qué otra razón podría haber? Isabela recogió el anuario del suelo. Al hacerlo, una foto se deslizó de entre sus páginas. La tomó y el aire se le congeló en los pulmones. Era una foto grupal del equipo de debate universitario, y allí en la esquina, junto a una versión más joven de ella misma, estaba un rostro que conocía bien, un rostro sin barba, con el pelo más corto y una sonrisa despreocupada. El rostro de Mateo Andrade. «Esto», comenzó ella, pero Mateo ya había salido de la habitación cerrando la puerta tras él. «Necesito los documentos de todas las propiedades adquiridas en los últimos 8 años». Isabela escuchó a Mateo hablar por teléfono mientras pasaba frente a su estudio. Se detuvo, la bandeja del desayuno de Luciana en las manos. «No, todos no, solo los del sector norte, específicamente el barrio Santa Cruz». Santa Cruz, su antiguo barrio. Esa noche, después de acostar a Luciana, Isabela se deslizó al estudio. La laptop de Mateo estaba cerrada, pero los archivos que buscaba estaban esparcidos sobre el escritorio. «Constructora Andrade S.A», leyó en voz baja. «Proyecto de renovación urbana Santa Cruz». Las fechas de compra llamaron su atención. La primera propiedad había sido adquirida hace 7 años, apenas unos meses después de que ella se mudara del barrio. Luego, sistemáticamente, Mateo había ido comprando casa por casa, negocio por negocio. «¿Incluso mi casa?», murmuró, buscando su antigua dirección. La encontró, comprada hace 5 años por el triple de su valor real. «¿Qué haces?». Isabela saltó. Mateo estaba en la puerta, su expresión ilegible. «¿Por qué compraste todo el barrio?».
Preguntó directamente. Es un proyecto de renovación urbana. Mentira. Vi las fechas. Empezaste a comprar propiedades justo después de que me fui. Es un buen sector para invertir. Era un barrio humilde, Mateo. Nadie invierte millones en... La ciudad está creciendo. El metro está del otro lado de la ciudad, lo interrumpió Isabela. ¿Qué está pasando realmente? Mateo se acercó al escritorio y comenzó a ordenar los documentos. Deberías estar descansando. Mañana es la boda civil. No me cambies el tema. Me has estado siguiendo todos estos años. No seas paranoica. ¿Paranoica? Isabela levantó uno de los documentos. Compraste mi casa 5 años después de que me fui. Pagaste 3 veces su valor. Tenía mis razones. ¿Cuáles? Es tarde. Mateo guardó los documentos en un cajón. Y mañana será un día largo. Isabela lo tomó del brazo cuando pasó junto a ella. No me casaré contigo hasta que me digas la verdad. Mateo la miró, y por un momento Isabela vio algo en sus ojos. ¿Dolor? ¿Culpa? La verdad, dijo él suavemente, es que algunos fantasmas no descansan hasta que arreglas tus errores. ¿Qué errores? Ve a dormir, Isabela. Mañana serás mi esposa y todo esto. Señaló los documentos. Tendrá sentido. Pero esa noche, Isabela no pudo dormir. Las piezas estaban allí, el anuario, las fotos, las propiedades, solo que no lograba ver el patrón, la conexión que lo explicara todo. ¿Quién era realmente Mateo Andrade? ¿Y por qué sentía que lo conocía desde mucho antes de su propuesta en la cafetería del hospital? Acepto, dijo Isabela frente al juez, mientras su mente viajaba 8 años atrás. Universidad de Antioquia, 2017. No puedes abandonar el equipo de debate. Isabela perseguía a un joven Mateo por los pasillos de la facultad. La competencia nacional es en 2 semanas. Tengo que irme, respondió él sin detenerse. Mi hermana está grave. Lo siento, pero... Mateo se detuvo tan bruscamente que Isabela chocó contra su espalda. ¿Pero qué, Isabela? ¿Qué es más importante que mi hermana? No quise decir eso, susurró ella, herida por su tono. Solo que has trabajado tanto por esto. La beca... Al diablo la beca. Mateo suavizó su voz al ver las lágrimas en los ojos de Isabela. Lo siento, es que todo se está derrumbando. Isabela lo abrazó, allí en medio del pasillo. Todo estará bien, prometió. Estoy contigo. San Vicente, firme aquí, señora Andrade. La voz del juez la trajo de vuelta. Isabela tomó el bolígrafo, consciente de la mirada de Mateo sobre ella. ¿Recordaría él también? 2017. Se llama lupus, explicó Mateo en la cafetería. Los médicos dicen que necesita un tratamiento experimental, pero... ¿Pero? Cuesta más de lo que mi familia tiene. Mi padre perdió todo en la crisis. Isabela apretó su mano sobre la mesa. Encontraremos una solución. Ya la encontré. Mateo sonrió tristemente. Voy a dejar la universidad. Hay un trabajo en Panamá. ¿Te vas? Es la única manera de conseguir el dinero. Pero nosotros... Lo sé. Mateo se inclinó y la besó suavemente. Por eso no te pido que me esperes. Presente. Felicitaciones. El juez cerró su carpeta. Están oficialmente casados. Luciana aplaudió desde su silla de ruedas, débil pero sonriente. El tratamiento comenzaría mañana. ¿Estás bien?, preguntó Mateo mientras salían del juzgado. Sí, mintió Isabela. Solo cansada. Pero no estaba cansada. Estaba recordando la última vez que había visto al antiguo Mateo, hace 8 años, subiendo a un taxi bajo la lluvia. Te amo, había dicho él desde la ventanilla. Ella no respondió. 2 semanas después descubrió que estaba embarazada. No de Mateo, sino de una noche de despecho con un compañero de clase después de que Mateo se fuera. ¿Lista para la foto?, preguntó el fotógrafo del juzgado. Isabela sonrió mecánicamente, mientras una pregunta ardía en su mente. ¿Sabría Mateo que ella había estado embarazada cuando él regresó a buscarla 3 meses después, solo para encontrar que se había mudado sin dejar rastro? Los resultados son prometedores, anunció el doctor Ramírez, mostrando los análisis de Luciana. Su cuerpo está respondiendo bien al tratamiento. Habían pasado 3 semanas desde la boda. Isabela observaba a su hija a través de la ventana de la sala de tratamiento, donde jugaba con una tablet nueva, regalo de Mateo. «¿Mami?», llamó Luciana cuando entraron. «¿Puede Mateo venir a leerme hoy?». Isabela parpadeó sorprendida. «¿Mateo te lee?».
Todas las noches cuando tú estás en el hospital, respondió Luciana. Conoce muchas historias de princesas que se enferman y se curan. Esa noche, Isabela llegó temprano de su turno. Se detuvo en la puerta del cuarto de Luciana al escuchar la voz de Mateo, y entonces la princesa descubrió que la medicina más poderosa era el amor de su familia. Leía él suavemente. Como yo, interrumpió Luciana, tengo el amor de mami y el tuyo. Silencio. Sí, respondió finalmente Mateo, su voz extrañamente ronca. ¿Como tú, Mateo? Sí. ¿Por qué nunca sonríes en las fotos con mami? Isabela contuvo la respiración. Porque a veces los adultos guardamos nuestras sonrisas para momentos especiales. ¿Como cuáles? Como cuando una pequeña princesa mejora cada día. O como cuando mami te mira sin que te des cuenta. Isabela se cubrió la boca para no hacer ruido. «Es hora de dormir», dijo Mateo, evadiendo la pregunta. «¿Me cuentas mañana cómo conociste a mami?» Eso es una historia para otro día. ¿Por qué? Porque algunas historias son complicadas. Las mejores historias siempre son complicadas, respondió Luciana con la sabiduría de sus 6 años, como la de la princesa que se fue del reino y el príncipe que la buscó por todos lados. Isabela escuchó a Mateo levantarse. «Descansa, pequeña». «¿Mateo?» «Sí, me alegro que hayas encontrado a mami». Isabela se alejó antes de que Mateo saliera, su corazón latiendo fuertemente. En la oscuridad del pasillo, las palabras de Luciana resonaban en su mente. Las mejores historias siempre son complicadas, y la suya con Mateo era más complicada de lo que su hija podía imaginar. «Carmen, necesito que investigues algo». Isabela hablaba en voz baja desde su oficina en el hospital. «Busca en los archivos del 2017 pacientes con lupus. ¿Algún nombre en particular?» «Andrade. Busca una Andrade». Mientras esperaba, Isabela revisó por enésima vez la foto del equipo de debate. Mateo se veía tan diferente, tan libre. «Lo encontré». La voz de Carmen la sobresaltó. «Marina Andrade, 16 años. Ingresó en marzo del 2017 con lupus severo. La trató... Espera. Isabela, la trató tu madre». El teléfono casi se le cae de las manos. ¿Mi madre? Sí, fue su último caso antes de morir en aquel accidente de tránsito. ¿Qué pasó con la paciente? Silencio al otro lado de la línea. «Carmen, falleció Isabela, 3 semanas después de que Mateo se fuera a Panamá». Isabela cerró los ojos, las piezas encajando dolorosamente. «Hay más», continuó Carmen. «Tu madre escribió una nota en el expediente. Dice que el tratamiento experimental podría haber funcionado si hubieran tenido el dinero a tiempo», completó Isabela. «¿Cómo lo sabes?» «Porque esa fue la razón por la que Mateo se fue, para conseguir el dinero». «Isabela, hay algo más. La fecha de muerte de Marina es el mismo día que mi madre murió en el accidente». Isabela se dejó caer en su silla. Iba camino al hospital para el turno de noche cuando un conductor ebrio se pasó el semáforo, completó Carmen suavemente. Isabela recordó las palabras de Mateo. «Algunos fantasmas no descansan hasta que arreglas tus errores». «Carmen, ¿quién era el conductor ebrio?» Más silencio. «Carmen, el padre de Mateo», respondió finalmente. «Roberto Andrade. Acababa de salir del hospital después de la muerte de su hija». Isabela colgó el teléfono mecánicamente. Todo tenía sentido ahora. Las propiedades compradas, el seguimiento, el matrimonio. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. «El doctor quiere vernos. Luciana tiene fiebre otra vez». Isabela se levantó, guardando la foto en su bolsillo. Las respuestas tendrían que esperar. Su hija la necesitaba. Pero mientras caminaba hacia la sala de tratamiento, una pregunta ardía en su mente. ¿Era este matrimonio una forma de redención para Mateo o había algo más profundo? Algo que se remontaba a aquellos días en la universidad antes de que la tragedia los separara. «Te ves hermosa», comentó Mateo mientras el chofer abría la puerta de la limusina. El vestido azul noche que Isabela llevaba había sido especialmente diseñado para el evento benéfico del Hospital San Rafael, su primer evento público como la señora de Andrade. «¿Segura que Luciana estará bien?» «María está con ella, y el doctor dijo que la fiebre era normal después del tratamiento». El salón del Hotel Intercontinental brillaba con luces y cristales.
Isabela reconoció rostros de la alta sociedad medellinense, médicos prominentes, empresarios. «Isabela, Mateo». Se giraron para encontrar a Felipe Jaramillo, antiguo presidente del equipo de debate universitario. «No puedo creer que finalmente se casaron», exclamó Felipe. «Después de cómo terminó todo en la universidad». «Felipe», interrumpió Mateo bruscamente, «¿cómo va el bufete?». Pero Isabela no lo dejó cambiar de tema. «¿A qué te refieres con finalmente?». Felipe miró a Mateo confundido. «Pues ustedes eran la pareja perfecta en la universidad, hasta que...». «Disculpen». Mateo intentó llevarse a Isabela. «No». Ella se mantuvo firme. «Continúa, Felipe». «Bueno, todos sabíamos que Mateo estaba planeando proponerte matrimonio antes de lo de su hermana. Incluso había comprado el suficiente». La voz de Mateo resonó más fuerte de lo que pretendía, atrayendo miradas. «¿Es cierto?», preguntó Isabela, enfrentándolo. «¿Ibas a proponerme matrimonio? Fue hace mucho tiempo. Por eso compraste mi antigua casa. Por eso me seguiste todos estos años». «Isabela, ¿todo esto es por culpa? ¿Por lo de mi madre?». El salón había quedado en silencio. «No aquí», susurró Mateo. «¿Entonces dónde? ¿Cuándo?». «Han pasado 8 años, Mateo. 8 años. Yo no pude salvarlo». «¿Qué?». «No pude salvar a nadie». Su voz se quebró. «No a Marina, no a tu madre. Cuando volví por ti ya te habías ido, porque estaba embarazada», confesó Isabela. «De otro». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Lo sé», dijo finalmente Mateo. «Siempre lo supe. Como supe que necesitabas ayuda cuando Luciana enfermó. Como supe que esta vez no fallaría en proteger a alguien que amo». La última palabra quedó flotando entre ellos, mientras los murmullos del salón crecían a su alrededor. «Vámonos de aquí», susurró Mateo tomando suavemente el brazo de Isabela. El viaje en la limusina fue silencioso. No fueron al penthouse, sino a un pequeño café en el barrio Laureles que abría toda la noche. «Empecemos por el principio», dijo Isabela una vez que estuvieron sentados en una mesa apartada. «¿Cuándo supiste que estaba embarazada?». Mateo giró su taza de café entre las manos. 3 meses después de irme. Regresé con el dinero para Marina, pero era demasiado tarde. Ella se fue una semana antes. Y mi madre, tu madre hizo todo lo que pudo. Fue la única que se quedó con Marina hasta el final». Mateo respiró profundo. «Cuando fui a buscarte a la universidad, Carolina me contó sobre tu embarazo. Mi compañera de cuarto», recordó Isabela, «me dijo que te habías mudado, que no querías que nadie supiera dónde estabas. Y luego, esa misma noche, tu padre chocó contra el auto de mi madre. Estaba destruido por la muerte de Marina. Bebió y...». Mateo cerró los ojos. «Cuando me enteré, sentí que todo lo que tocaba se destruía. Tú, Marina, tu madre. ¿Por eso comenzaste a comprar el barrio? Al principio fue una forma de sentirme cerca de ti. Compré tu casa pensando que algún día volverías. Luego se convirtió en una misión, transformar el barrio, hacer algo bueno para compensar tanto daño. Y nuestro matrimonio también es parte de tu compensación». Mateo la miró directamente. «No, eso fue egoísmo puro. Egoísmo. Cuando supe lo de Luciana, fue como una segunda oportunidad. No pude salvar a Marina, pero podía salvarlo ella. Y en el proceso, tal vez ¿qué? Tal vez podría recuperarte». Mateo sacó algo de su bolsillo, un pequeño anillo. «Lo compré hace 8 años. Lo he llevado conmigo desde entonces». Isabela miró el anillo, luego a Mateo. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿Me habrías creído? ¿Habrías aceptado mi ayuda sabiendo todo esto?». «No lo sé», admitió ella, «pero merecía saberlo. Lo sé, como mereces saber que nunca dejé de amarte, ni un solo día en estos 8 años». El silencio que siguió fue diferente al del salón, más suave, más íntimo. «¿Y ahora qué?», preguntó Isabela finalmente. Ahora es tu turno de decidir. Sin mentiras, sin secretos, solo la verdad». «Necesito tiempo», dijo Isabela, levantándose del café. «Llévame con Luciana». Durante el viaje de regreso, los recuerdos se mezclaban con el presente. La risa de Mateo en la universidad, sus debates apasionados, el dolor de su partida, la soledad del embarazo, y ahora esta versión de él, compleja y atormentada. «¡Mami!»,
Luciana estaba despierta cuando llegaron, su fiebre ya controlada. ¿Por qué estás tan elegante? Fuimos a una fiesta del hospital, mi amor. ¿Como princesas y príncipes? Isabela miró a Mateo, que se había quedado en el marco de la puerta. Algo así. Mateo, llamó Luciana, ¿me cuentas la historia que me prometiste? Es tarde, pequeña. Por favor, la de la princesa que se fue del reino. Isabela sintió que el corazón se le detenía. Mateo dudó, pero finalmente se sentó al borde de la cama. Había una vez, comenzó, un príncipe que cometió un error. Dejó ir a su princesa para buscar un tesoro que salvaría a su hermana enferma. ¿Y la encontró?, preguntó Luciana. Cuando regresó con el tesoro era demasiado tarde. Su hermana se había ido al cielo, y la princesa también se había marchado. ¿Por qué? Porque esperaba un bebé, intervino Isabela suavemente. Y tenía miedo. Mateo la miró sorprendido. ¿Y el príncipe la buscó?, insistió Luciana. Durante 8 años, respondió Mateo. Compró cada casa, cada calle del reino, esperando que algún día ella volviera. ¿Y volvió? Sí. Isabela se acercó a la cama, pero no por las casas o las calles. Volvió porque su pequeña princesa necesitaba ayuda. Como yo, sonrió Luciana, sus ojos cerrándose por el sueño. Como tú, confirmó Mateo. Cuando Luciana finalmente se durmió, salieron al pasillo. Es una buena historia, dijo Isabela. Es nuestra historia, con muchos capítulos tristes. Pero no tiene que terminar así. Mateo sacó nuevamente el anillo. Esta vez no es un contrato ni una compensación. Es solo nosotros. Isabela miró el anillo, luego a la puerta del cuarto de Luciana. Las mejores historias siempre son complicadas, murmuró, recordando las palabras de su hija. ¿Eso es un sí? Eso es un sigamos escribiendo la historia, respondió Isabela, permitiendo que Mateo deslizara el anillo en su dedo. Esta vez juntos. Señor Andrade. La voz de su asistente sonaba tensa por el teléfono. La fiscalía está aquí. Mateo miró a través de los ventanales de su oficina. 3 camionetas negras estaban estacionadas frente al edificio. ¿Qué buscan? Los documentos de Santa Cruz. Tienen una orden judicial. Isabela eligió ese momento para entrar a la oficina. La expresión de Mateo lo dijo todo. ¿Qué sucede? Las compras del barrio no fueron exactamente legales. ¿Qué hiciste, Mateo? Usé información privilegiada. Presioné a algunas familias. Los precios inflados, el dinero extra, venía de cuentas offshore. ¿Por qué? Porque estaba desesperado por encontrarte. Cada propiedad era una posibilidad de que volvieras. El ascensor se abrió, revelando a 2 fiscales y varios agentes. Mateo Andrade, anunció uno de ellos, está bajo investigación por fraude inmobiliario y lavado de activos. Isabela observó cómo requisaban la oficina, cómo se llevaban cajas de documentos. Todo el imperio que Mateo había construido se desmoronaba frente a sus ojos. Los tratamientos de Luciana, comenzó ella. Están asegurados, interrumpió Mateo. Puse el dinero en un fideicomiso a su nombre. Es intocable. No me preocupa el dinero. No, me preocupas tú. Todos estos años, todo lo que hiciste. Por amor, completó él. Cada decisión, cada movimiento fue un error. Lo sé, pero volvería a cometerlo. Los fiscales se acercaron. Necesitamos que nos acompañe. Estaré bien, aseguró Mateo a Isabela. Ve con Luciana. Pero antes de que los agentes se lo llevaran, Isabela lo tomó del brazo. Esta vez, dijo firmemente, no te irás solo. Los cargos son serios, explicó el abogado en la sala de visitas de la fiscalía. Pero hay un camino. Isabela apretó la mano de Mateo sobre la mesa metálica. Habían pasado 3 días desde su detención. ¿Cuál?, preguntó Mateo. Restitución. Devolver las propiedades a sus dueños originales con compensación por los daños. ¿Y el proyecto de renovación? Puede continuar, pero legalmente, con la comunidad involucrada. Isabela observó el rostro de Mateo. Ya no veía al poderoso empresario, sino al joven idealista de la universidad. ¿Qué pasará con los empleos? Las familias que dependen de la constructora. Podemos reestructurar, sugirió el abogado. Crear una fundación, involucrar a la comunidad en las decisiones. Como debió ser desde el principio, murmuró Isabela. Mateo la miró. ¿Me ayudarías? ¿A qué? A hacerlo bien esta vez, sin atajos, sin presiones. Un verdadero proyecto para el barrio. ¿Y la fiscalía?
Con un plan de restitución sólido y la colaboración de los afectados podríamos negociar, explicó el abogado. Necesitaré tu ayuda, dijo Mateo a Isabela. Conoces a la gente del barrio, sus necesidades. No será fácil. Muchos están heridos, enojados. Lo sé, por eso debe venir de ti. Eres el puente entre mi mundo y el de ellos. Isabela pensó en su antigua casa, en los vecinos que habían sido como familia. ¿Y si comenzamos por ahí?, sugirió. Por mi antigua casa, convertirla en un centro comunitario, un lugar donde la gente pueda reunirse, decidir el futuro del barrio. Los ojos de Mateo se iluminaron por primera vez en días. La casa de la esperanza, murmuró. Un lugar donde los errores del pasado se conviertan en oportunidades para el futuro. El abogado tomaba notas rápidamente. Esto podría funcionar. Con el apoyo de la comunidad. No será rápido, advirtió Isabela. No importa, respondió Mateo. Esta vez haremos las cosas bien. Por Marina, por tu madre, por Luciana, por todos. El centro comunitario bullía de actividad. Isabela observaba desde la entrada mientras los vecinos discutían los nuevos planos del proyecto. ¿Mami? Luciana tiraba de su mano. ¿Aquí vivías antes? Sí, mi amor, en este mismo lugar. ¿Y por qué nos fuimos? Isabela miró a su hija, ahora más fuerte después de 6 meses de tratamiento. ¿Cómo explicarle las decisiones del pasado? A veces, comenzó, los adultos tenemos miedo y tomamos decisiones equivocadas. ¿Como Mateo? Sí, y como yo. Don Ramón, su antiguo vecino, se acercó cojeando con su bastón. Isabela saludó con una mezcla de cariño y reproche. Por fin vuelves. Don Ramón, yo... No, déjame hablar, interrumpió el anciano. Al principio todos estábamos furiosos con tu marido, pero esto, señaló el centro comunitario, esto es diferente. ¿Diferente cómo? Nos está devolviendo la voz y tú, sonrió a Luciana, nos estás devolviendo el corazón del barrio. En ese momento Mateo entró al centro. Después de 3 meses de arresto domiciliario, ahora podía supervisar personalmente el proyecto. Don Ramón, saludó respetuosamente. Muchacho, el anciano lo miró fijamente. ¿Sabes por qué finalmente aceptamos tu proyecto? ¿Por qué? Porque vimos cómo miras a Isabela. El mismo amor loco que tenías hace 8 años cuando venías a buscarla. Isabela se sonrojó. Mateo tomó su mano. Algunas cosas nunca cambian, don Ramón. No, concordó el anciano. El amor verdadero no cambia, solo madura, como el buen vino. Luciana, que había estado inusualmente callada, preguntó, ¿entonces esta es nuestra nueva casa? Los 3 adultos la miraron sorprendidos. No, princesa, respondió Mateo. Este es el lugar donde comenzó nuestra historia. Pero nuestra casa está donde estemos juntos. ¿Los 4? ¿Los 4? repitió Isabela. Luciana asintió, poniendo su pequeña mano sobre el vientre de su madre. Tú, Mateo, yo y mi hermanito. Isabela y Mateo se miraron asombrados. Ella no se lo había dicho a nadie todavía. ¿Cómo? Comenzó Mateo. Las princesas sabemos estas cosas, respondió Luciana con una sonrisa. Don Ramón rió suavemente. Parece que las mejores historias nunca terminan realmente. No, concordó Isabela apretando la mano de Mateo. Solo comienzan nuevos capítulos. La sala de juntas de la constructora Andrade había cambiado. Donde antes solo había ejecutivos de traje, ahora se sentaban líderes comunitarios, arquitectos sociales y vecinos del barrio. El centro comunitario es solo el comienzo, explicaba Mateo, señalando los planos extendidos sobre la mesa. Cada decisión sobre el futuro del barrio se tomará aquí, con todos ustedes. Isabela, sentada a su lado, observaba las reacciones. Algunos aún mostraban desconfianza, otros esperanza. ¿Y los que vendimos nuestras casas?, preguntó María Duque, su antigua vecina. ¿Qué pasará con nosotros? Tienen 3 opciones, respondió Isabela poniéndose de pie. Pueden recuperar sus propiedades con una compensación adicional, pueden unirse al proyecto como socios o pueden aceptar una vivienda en los nuevos desarrollos. ¿Socios? La incredulidad era palpable. Mateo asintió. Cada familia que fue afectada recibirá acciones en la nueva cooperativa del barrio. No más decisiones unilaterales. Un murmullo recorrió la sala. ¿Por qué ahora?, preguntó alguien. Porque aprendí, respondió Mateo, que no puedes construir un futuro destruyendo el pasado. Isabela tomó la palabra.
Este barrio me vio crecer, me apoyó cuando estaba sola y embarazada. Les debo más que una disculpa. Les debo la oportunidad de ser parte de su propia transformación. ¿Y tu madre?, preguntó don Ramón. ¿Qué diría ella de todo esto? Isabela sintió la mano de Mateo buscar la suya bajo la mesa. Mi madre dedicó su vida a cuidar a otros, respondió. Este proyecto, esta forma de sanar el barrio, creo que ella estaría orgullosa. La clínica comunitaria llevará su nombre, agregó Mateo, para que su legado de cuidado continúe. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de desconfianza, sino de reflexión. Bueno, dijo finalmente María Duque, supongo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso los millonarios arrepentidos. Las risas suavizaron el ambiente. La reunión continuó, ahora con preguntas prácticas, sugerencias, planes concretos. Al final, mientras la sala se vaciaba, don Ramón se acercó a la pareja. ¿Saben qué es lo más difícil de perdonar?, preguntó. Ambos negaron con la cabeza. No son los errores, continuó el anciano. Es el tiempo perdido. Pero ustedes, miró a Isabela, su vientre ya visible, ustedes están recuperando el tiempo de la mejor manera posible, construyendo un futuro. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mateo, mientras el auto se detenía frente al cementerio. Isabela asintió, sosteniendo el ramo de flores blancas. Era la primera vez que visitaban juntos las tumbas de Marina y la madre de Isabela. Luciana, tomada de la mano de ambos, caminaba en silencio entre las lápidas. Se detuvieron primero frente a la de Marina. «Hola, tía Marina», susurró Luciana dejando una rosa blanca. «Mateo me cuenta muchas historias sobre ti». Isabela observó cómo Mateo se arrodillaba frente a la tumba de su hermana. «Lo logré, pequeña», murmuró él. «Encontré el amor verdadero, y esta vez no lo dejé ir». Se movieron hacia la tumba contigua, donde descansaba la madre de Isabela. «Mamá», Isabela tocó la lápida suavemente. «Te presento oficialmente a tu nieta, y al hombre que siempre debió ser parte de nuestra familia». Mateo la abrazó por detrás, su mano descansando sobre el vientre de 5 meses. «Señora Montero», dijo suavemente, «sé que empecé todo mal, pero ahora estoy cuidando de sus 2 tesoros, y pronto serán 3. Luciana se agachó para dejar otra rosa. «Abuelita, no te preocupes, yo también los cuido». El viento movió suavemente las flores mientras el sol comenzaba a ponerse. «¿Sabes qué es lo más extraño?», reflexionó Isabela. «¿Qué? Que todo esto comenzó con un trato, un matrimonio por conveniencia, y terminó siendo el amor de toda una vida», completó Mateo. «Como en los cuentos», agregó Luciana. «No», corrigió Isabela, mirando las tumbas, el atardecer, su familia. «Mejor que en los cuentos, porque es real». Mientras se alejaban del cementerio, Isabela pensó en aquel día en el hospital, cuando un millonario misterioso le propuso un trato para salvar a su hija. Nunca imaginó que ese trato la llevaría de vuelta a su pasado, a su verdadero amor, a su destino. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo. «En que a veces los finales son solo nuevos comienzos. ¿Y este es nuestro final feliz?». Isabela sonrió sintiendo a su bebé moverse. «No, este es nuestro nuevo comienzo feliz». La Casa de la Esperanza brillaba bajo el sol de la mañana. Las risas de los niños en el patio de juegos se mezclaban con la música que salía del salón principal, donde se celebraba el 5º aniversario del centro comunitario. «Luciana, no corras tan rápido», llamó Isabela, viendo a su hija de 11 años perseguir a su hermano Miguel por el jardín. «Déjalos», sonrió Mateo, acercándose con 2 tazas de café. «El doctor dijo que está completamente recuperada». El barrio Santa Cruz se había transformado. Las calles estaban pavimentadas, las casas renovadas, y la clínica comunitaria Elena Montero atendía a cientos de familias cada mes. «¿Te acuerdas?», preguntó Isabela, señalando el edificio. «Aquí estaba mi habitación». «Me acuerdo», respondió Mateo. «Solía quedarme mirando tu ventana desde la esquina cuando volví a buscarte, y ahora es un lugar de esperanza para otros». Don Ramón se acercó, apoyado en su bastón. A su lado, María Duque llevaba una bandeja de buñuelos recién hechos. «¿Quién diría?», comentó el anciano, «que el amor podría transformar no solo 2 vidas, sino un barrio entero? La cooperativa está funcionando mejor de lo que esperábamos», agregó María. «Hasta mis nietos están estudiando gracias a las becas». Luciana se acercó corriendo, con Miguel pisándole los talones.
Mami, cuéntales la historia. ¿Otra vez?, sonrió Isabela. Sí, insistió Miguel, de 4 años. La del millonario y la enfermera. Y no olvides la mejor parte, agregó Luciana, donde el amor verdadero lo cura todo. Isabela miró a Mateo, quien le devolvió la mirada con la misma intensidad que aquel día en la cafetería del hospital. Había una vez, comenzó ella, una mujer que aceptó casarse con un millonario para salvar a su hija, sin saber, continuó Mateo, que él era el amor de su vida, y también su mayor peligro, completó Luciana con una sonrisa. Pero al final, concluyó Isabela, resultó ser su mayor bendición. El sol brillaba sobre el barrio renovado, mientras una nueva generación crecía entre sus calles, recordando que a veces el amor más verdadero es el que nace de las segundas oportunidades, segundas oportunidades, segundas oportunidades, segundas oportunidades, segundas oportunidades, segundas